Imagina la isla de Lesbos hace más de 2600 años. Un lugar donde el mar besa las costas, donde los olivos se mecen al viento y el aire lleva el aroma de sal y de hierba. Allí, bajo cielos claros y sobre senderos de piedra, una mujer tomó la lira y convirtió sus emociones más íntimas en palabras. No eran meros poemas, eran un puente entre lo personal y lo universal, entre lo que sentimos todos y lo que pocas veces se ha escrito. Esa mujer fue Safo. Su voz logró atravesar los siglos a pesar de los prejuicios, de la fragmentación de su obra y de la mirada masculina que la filtró. Hoy vamos a viajar a su mundo, recorrer Lesbos a través de sus ojos, explorar los ecos que dejaron los antiguos cronistas y acercarnos a algunos de sus fragmentos más conocidos, pero también reivindicaremos su lugar en la historia, porque lo que pasa en la memoria colectiva, lo que queda registrado, ha sido en gran medida decidido por hombres. Y Safo, como mujer, logró sobrevivir a la censura del tiempo, a la simplificación de su vida y obra, y se convirtió en un faro de sensibilidad, talento y libertad creativa. Preparaos, poneros cómodos porque hoy vamos a escuchar los ecos de nuestros clásicos. Gran parte de lo que sabemos de Safo nos llega por medio de autores masculinos, siglos después de su vida. Estos nos ofrecen fragmentos, referencias y relatos que nos permiten imaginar su figura, pero debemos leerlos con rigor crítico. Mientras algunos cómicos posteriores se burlaban de ella, las grandes mentes la veneran. Un epigrama atribuido a Platón la llama la 10ª musa, reflejo del prestigio excepcional que alcanzó ya en la antigüedad, elevándola hasta el estatus de divinidad artística, y Estrabón la menciona como una figura excepcional, sin parangón entre las mujeres de su tiempo, asegurando que no existió mujer alguna en la historia que pudiera comparársele siquiera lo más mínimo. Heródoto nos aporta datos familiares y sociales, como la relación con su hermano Caraxus, a quien Safo critica en sus poemas por gastar su fortuna con una cortesana en Egipto. Esto nos muestra que su poesía no solo exploraba emociones, sino que también podía ejercer crítica social y moral dentro de su estamento aristocrático. Los relatos sobre su vida están teñidos de leyendas posteriores, como la tradición de que se arrojó al mar desde la roca de Leucade por un amor no correspondido hacia el barquero Faón. Hoy sabemos que estas historias son invención de la comedia ática y reflejan más los prejuicios y la imaginación de generaciones posteriores que la realidad de su existencia. Por eso es fundamental diferenciar entre mito e historia y leer a Safo a través de sus fragmentos y su contexto. Safo vivió en Lesbos a finales del siglo VII y principios del VI a.C., en un mundo arcaico pero vibrante culturalmente. Mitilene, su ciudad principal, no era una isla aislada, sino un centro sociocultural y comercial activo en el Egeo. La sociedad estaba organizada en familias aristotélicas y en círculos educativos y de culto, donde la poesía y la música tenían un lugar privilegiado. A diferencia de otras regiones griegas, las fuentes sugieren que en Lesbos ciertos círculos aristocráticos femeninos contaban con un margen de actuación cultural mayor que en otras polis griegas. Safo formaba parte de un Thiasos o Getairea, no exactamente una escuela formal como la entendemos hoy, sino un círculo social y religioso de mujeres unidas por el culto a las diosas, especialmente a Afrodita y las musas, la música y los banquetes. En este entorno, la creación artística y la formación de la mujer se entrelazaban. Safo no estaba aislada, sino inmensa en una tradición lírica colectiva, compartiendo su vida con compañeras y amigas, aunque su voz y estilo fueran profundamente personales y revolucionarios. Antes de Safo, la poesía griega estaba dominada por la épica, los relatos heroicos de la Ilíada y la Odisea. Safo cambió el enfoque radicalmente, exploró la expectativa subjetiva, el yo emocional y los vínculos afectivos desde dentro. Nos enseñó cómo se siente el amor, el deseo, la amistad, la ausencia y la admiración. Introdujo la poesía lírica como vehículo de la experiencia femenina, mostrando emociones y reflexiones íntimas con una intensidad inédita.
Su obra, según la tradición helenística, comprendía miles de versos organizados en 9 libros. Hoy, lamentablemente, la mayoría se ha perdido. Durante siglos se creyó que el único poema completo era la Oda a Afrodita. Y sin embargo, descubrimientos recientes en 2004 y 2014, como el poema de los hermanos, nos han devuelto nuevas estrofas casi completas, demostrando que la arqueología aún puede revelarnos más de su voz. Esta pérdida masiva se debe a múltiples factores: la decadencia de los manuscritos, la dificultad del dialecto eólico y la destrucción de bibliotecas. Aún así, lo que sobrevive es suficiente para entender su genio. A pesar de la fragmentación de su obra, Safo fue una figura legendaria en la antigüedad. Su estilo influyó de manera duradera. La forma métrica conocida como estrofa sáfica lleva su nombre y poetas posteriores, desde Horacio hasta Catulo, la imitaron con admiración. Los testimonios históricos son a veces contradictorios. Leyendas como la del suicidio son producto del mito, no del hecho histórico. Y sin embargo, estos testimonios son valiosos, nos ayudan a reconstruir la percepción social de Safo. Es importante leerlos críticamente. No todo lo que dice la historia es cierto, pero sí nos permite entender los prejuicios que enfrentó una mujer excepcional. Si algo debemos de tener presente es que la historia literaria ha sido escrita mayoritariamente por hombres. Historiadores posteriores a menudo redujeron a Safo a estereotipos o la juzgaron bajo la moral de sus propias épocas, ignorando su contexto aristocrático y ritual. Safo no estaba aislada. Su contemporáneo compatriota Alceo escribía poesía política y de guerra. Mientras Alceo cantaba a las armas y a la lucha de facciones, Safo centraba su mirada en el nosotras, en los rituales y en el amor, aunque utilizando a menudo el mismo lenguaje de alianza que usaban los hombres para la guerra. Safo introdujo el enfoque del yo lírico, donde la épica decía lo más hermoso es un ejército de caballería. Safo respondía en sus versos: yo digo que lo más hermoso es aquello que uno ama. Esta afirmación es una revolución intelectual que pone la subjetividad por encima de la norma marcial masculina. En un célebre fragmento, Safo expresa la conciencia de que su voz perdurará en el tiempo. Safo fue una mujer activa y central en su comunidad, utilizando la poesía como un instrumento de influencia y cohesión social. Safo no fue solo la creadora de versos sublimes, fue el eje de un mundo cultural femenino en Lesbos. Su obra nos permite entender que la experiencia de las mujeres, cuando se narra con maestría, trasciende el tiempo. Himno a Afrodita. El poema mejor conservado. Safo invoca a la diosa como una aliada en la batalla del amor, con una intimidad sorprendente, tratándola casi de igual a igual. El fragmento Fainetai Moi. Me parece semejante a los dioses el hombre que frente a ti se sienta escuchando tus palabras. Es un verso breve, pero cargado de intensidad. Safo capta la tensión emocional y física de la admiración, demostrando que la experiencia íntima puede reflejar lo universal. Cada palabra está medida, musical y sugestiva. Fragmento Anactoria. Pero cuando me voy, cierro los ojos y te veo. Aquí la poeta reflexiona sobre la ausencia de la amada, combinando la rutina cotidiana con la emoción poética. La nostalgia se convierte en materia de poesía, mostrando cómo el yo lírico femenino puede ser profundo y complejo. Fragmentos sobre amistad y educación femenina. Estos versos reflejan la dimensión comunitaria y pedagógica de su poesía. Enseñanzas de canto y danza, vínculos de cooperación y afecto, celebración de la belleza compartida y de la admiración mutua. Safo construyó así un espejo seguro para la voz femenina, un refugio donde aprender, sentir y crear era un acto de libertad. Fragmentos sobre belleza y naturaleza. Safo utilizaba la naturaleza para reflejar emociones y deseos. Comparaciones de la amada con flores, animales o paisajes. Esto crea un efecto sensorial y emotivo, integrando lo cotidiano con lo divino y mostrando cómo la poesía puede transformar la experiencia humana en arte. Fragmentos de crítica social y familiar. No todos sus poemas se centran en lo dulce. Algunos criticaban a su hermano
Caraxus o reflejaban injusticias o comportamientos que consideraba censurables. Su lírica entonces trasciende de lo personal y se convierte en reflexión ética, mostrando que la poesía puede ser también poder y resistencia femenina. Cada fragmento de Safo recupera una voz femenina intensa, crítica y sensible, deseo, pensamiento, emoción, educación y capacidad de observación. Leerla hoy es recuperar la historia de la mujer, poner en valor su creatividad y entender que su poesía trasciende el tiempo y la cultura. Safo nos enseña que la experiencia de las mujeres no es anecdótica ni secundaria. Es literatura profunda, universal y capaz de construir comunidad, reflexión y sensibilidad estética. Habiendo escuchado la voz de Safo y recorrido sus poemas, debemos preguntarnos: ¿cómo fue percibida por la tradición histórica y literaria? ¿Cómo se convirtió en mito y qué nos dice esto sobre la mirada patriarcal que moldeó su figura durante siglos? Mucho de lo que sabemos proviene de autores masculinos posteriores: Pausanias, Heródoto, Dio Crisóstomus. Sus testimonios son fragmentarios y parciales, pero fundamentales para reconstruir la importancia de Safo. Pausanias enfatiza que Safo fue la primera en dedicar su poesía al amor y que Anacreonte fue el primero después de Safo en dedicarse a las canciones del amor. Este reconocimiento confirma que Safo cambió la tradición lírica griega y que su influencia fue profunda y duradera. Heródoto, por su parte, nos muestra la dimensión crítica y social de su poesía. Menciona a su hermano, su intervención en Egipto y la crítica de Safo hacia él. Esto confirma que la poeta no solo exploraba emociones íntimas, sino que participaba activamente en la ética y la vida social de su comunidad. Dio Crisóstomus y otros autores posteriores destacan la fuerza expresiva de Safo, consolidando su fama, aunque siempre filtrada por la interpretación masculina y las normas culturales posteriores. A partir del siglo IV a.C., la tradición comenzó a crear leyendas alrededor de Safo. La más conocida es el relato de su supuesto suicidio por amor no correspondido, que carece de fundamento histórico. La recepción posterior sexualizó y simplificó su poesía, proyectando categorías ajenas a su contexto histórico. La isla de Lesbos se convirtió en símbolo de relaciones entre mujeres, con connotaciones moralistas que distorsionaban la realidad de su círculo poético y educativo. Este proceso evidencia cómo la mirada patriarcal puede modificar la memoria de las mujeres, ocultando su creatividad, independencia y contribución intelectual. Safo aún así resiste al mito, y su obra sigue siendo reconocida por su profundidad y universalidad. A pesar de los prejuicios y de la fragmentación, Safo sobrevive como sinónimo de lírica amorosa y femenina, la estrofa sáfica adaptada por generaciones posteriores, su voz femenina y emocional, capaz de transmitir intimidad y universalidad. La capacidad de sus poemas de trascender siglos llegando hasta nosotros pese a las interpretaciones sesgadas. Incluso en el Renacimiento su figura fue estudiada y citada, aunque a menudo por sorpresa, filtrada por visiones masculinas. Esto demuestra que su talento no podía ser ignorado y que su poesía tenía un poder expresivo que sobrevive al tiempo y a los prejuicios. Hoy podemos acercarnos a Safo con ojos críticos y conscientes, recuperando su voz femenina frente a la tradición patriarcal, situando sus poemas en el contexto cultural de Lesbos, su círculo de discípulas y la vida social de la época, analizando los fragmentos de manera independiente de los cronistas masculinos posteriores, desmitificando leyendas sin base histórica como el mito del suicidio. Esto nos permite ver a Safo como mujer, creadora, crítica y docente, cuya poesía era un instrumento de reflexión, educación y resistencia. Safo nos recuerda que la creación femenina ha sido históricamente invisibilizada. Su poesía no solo celebra el amor y la belleza, sino que construye comunidad, educa y transmite poder. Al leerla hoy estamos haciendo algo más que estudiar literatura antigua. Rescatamos la historia de la mujer, comprendemos cómo una poeta logró imponer su sensibilidad, inteligencia y creatividad en un mundo que intentaba silenciarla. Safo sigue siendo un faro que ilumina la importancia de la experiencia femenina, la educación de las mujeres y la libertad de creación,
enseñándonos que la voz de la mujer es indispensable para entender la historia y la cultura. Hemos viajado a Lesbos, nos hemos sumergido en la vida de Safo, hemos recorrido sus palabras y nos hemos detenido en sus emociones más íntimas. Hemos sentido con ella la alegría y la pasión, la nostalgia de la ausencia, el amor y el deseo, y también la firmeza de su mirada crítica sobre la vida que la rodeaba. Y lo más sorprendente, hemos visto que incluso después de más de 2600 años, su voz sigue viva, resonando a través del tiempo y susurrando aquello que la historia quiso silenciar. Porque la historia que se nos enseñó durante siglos, esa historia oficial, está escrita mayormente por hombres. Los nombres que aprendimos, los relatos que nos contaron, las hazañas que se celebraron, casi siempre pertenecían a héroes, reyes, poetas y filósofos varones. Las mujeres existieron, sí, estuvieron presentes en la vida, en la cultura, en el amor, en la creación, pero muchas veces fueron borradas, ignoradas, reducidas a estereotipos. La madre, la musa, la esposa, la figura romántica. Y sin embargo, Safo desafió todo esto. Su vida y su obra nos recuerdan que hubo mujeres que pensaron, que amaron, que sintieron, que enseñaron, que escribieron, que crean comunidades y que con su palabra transformaron su mundo. Mujeres cuya voz, aunque el tiempo intentara enterrarla, aún nos habla con claridad y fuerza. Safo no solo cantaba el amor, cantaba la pasión, al deseo, a la amistad, a la belleza, a la ausencia, a la emoción profunda y también a la injusticia. En sus poemas se encuentra la inteligencia femenina, la mirada aguda sobre su entorno y la capacidad de la crítica ética. Criticó a su propio hermano, señaló actitudes que consideraba injustas, comentó la vida que la rodeaba con una voz firme y consistente. Y lo hizo desde la libertad de ser mujer, desde la independencia intelectual y emocional que su círculo y su educación le permitieron. Cada fragmento que nos ha llegado, aunque fragmentario, es testimonio de resistencia, de creatividad y de visión femenina en un mundo patriarcal. Es un recordatorio de que la mujer siempre ha estado presente, creando, enseñando y participando, aunque muchos tratarán de olvidarlo o silenciarlo. Y hoy, al mirar nuestro mundo contemporáneo, entendemos que esa lucha continúa. Si Safo viviera hoy, seguiría escribiendo, cantando y enseñando. Seguiría levantando su voz frente a lo que considera injusto, mostrando que el pensamiento, la emoción y la creatividad de la mujer tienen un valor universal. Millones de mujeres hoy defienden los mismos principios: ser escuchadas, ser reconocidas, ser respetadas. Cada niña que estudia una carrera tradicionalmente masculina. Cada mujer que se atreve a ocupar un espacio de poder. Cada voz que cuestiona prejuicios o reivindica igualdad. Está continuando la voz de Safo. Pensemos en Lesbos, aquella isla bañada por el Egeo, hace más de 2600 años. Allí, entre olivos y playas, una mujer tuvo el coraje de convertir su vida y sus emociones en poesía, de poner sobre la palabra la experiencia femenina, que la sociedad de su tiempo intentaba minimizar. Safo nos enseñó que el deseo, la pasión, la amistad, la reflexión profunda no tienen género, que la sensibilidad no es debilidad y que expresar lo que sentimos es un acto de fuerza, libertad y creación. Escuchar a Safo hoy es mirar a nuestro presente y preguntarnos: ¿cuántas voces femeninas siguen siendo invisibles? ¿Cuántos talentos, ideas y emociones se silencian cada día? Y también es un recordatorio de que nuestra voz importa, de que crear, escribir, enseñar, hablar, amar, reflexionar y actuar son actos de resistencia y transformación. Porque la fuerza de la mujer no puede ser silenciada. Puede intentarse, ignorarse, distorsionarse, pero siempre encontrará su camino hacia la luz, hacia la memoria y hacia la historia colectiva. Safo nos demuestra que una voz bien articulada trasciende siglos, que las palabras de una mujer pueden cambiar la forma en que entendemos el mundo, la literatura y la sociedad. Al cerrar este viaje por la vida y la poesía de Safo, llevemos con nosotros esta lección: la voz de la mujer es poderosa, sabia, creativa y eterna. Como Safo podemos amar, enseñar, sentir, crear y transformar.
Podemos escribir nuestra propia historia, reivindicar nuestro lugar y asegurarnos de que la historia recuerde siempre lo que ha existido. Mujeres que piensan, crean y sueñan. Que la voz de Safo nos inspire a escuchar, valorar y amplificar todas las voces femeninas. Porque al hacerlo no solo honramos a Safo, a todas las mujeres que nos precedieron y a las que aún están por venir. Y sobre todo nos recordamos que la poesía, la vida y la historia son más ricas y más justas cuando incluyen todas las voces. Porque las historias del pasado no mueren, nos llegan deformadas, susurradas, como ese eco. Y la pregunta es si estamos escuchando o solo repitiendo. Gracias por acompañarme en este viaje por las pasiones griegas y romanas. Nos escuchamos la semana que viene con otro autor, otro mito y más verdad. Y recuerda siempre, ¿y si no te das cuenta cómo nos llegan las historias del pasado, como un eco de nuestros clásicos?